Hola, ¿qué tal están? Comentario de la idea de la ciudadanía participativa. Voy a comentar un texto, un fragmento de la Política de Aristóteles, y este fragmento dice así: el principio del gobierno democrático es la libertad. Al oír repetir este axioma, podría creerse que sólo en ella puede encontrarse la libertad, porque ésta, según se dice, es el fin constante de toda democracia. El primer carácter de la libertad es la alternativa en el mando y en la obediencia. En la democracia, el derecho político es la igualdad, no con relación al mérito, sino según el número. Una vez sentada esta base de derecho, se sigue como consecuencia que la multitud debe ser necesariamente soberana y que las decisiones de la mayoría deben ser la ley definitiva, la justicia absoluta, porque se parte del principio de que todos los ciudadanos deben ser iguales. Y así, en la democracia los pobres son soberanos, con exclusión de los ricos, porque son los más, y el dictamen de la mayoría es ley. Este es uno de los caracteres distintivos de la libertad, la cual es para los partidarios de la democracia una condición indispensable del Estado. Su segundo carácter es la facultad que tiene cada uno de vivir como le agrade, porque, como suele decirse, esto es lo propio de la libertad, como lo es de la esclavitud el no tener libre albedrío. Tal es el segundo carácter de la libertad democrática. Resulta de esto que en la democracia el ciudadano, dice Aristóteles, no está obligado a obedecer a cualquiera, o si obedece, esa condición de mandar él a su vez, y he aquí como en este sistema se concilia la libertad con la igualdad. En efecto, en una democracia directa, como era la ateniense, pues había elección de cargos públicos por sorteo y se entiende pues que el propio Aristóteles diga que nadie debe ejercer dos veces el mismo cargo, porque sería algo antidemocrático, según las reglas del juego democrático de la democracia directa que se vivía en Atenas. En cualquier caso, en cuanto a la teoría política de Aristóteles, cabe decir que él admitía el esclavismo como un sistema natural y una condición natural de la realidad social de su tiempo. En ese sentido, Aristóteles estaba equivocado porque la esclavitud era una aberración tremenda y no tendría que haber existido. Pues por otra parte, Aristóteles defiende en su teoría política una mesocracia, la política que podemos llamar del término medio también. Aristóteles, por ejemplo, no se decanta por una forma de gobierno muy concreta ni por una constitución pues muy precisa, tal como por ejemplo hizo Platón, aunque está claro que mostró sus preferencias porque gobernara la clase media, lo que él denominó la mesocracia, un gobierno de la clase media, que podía liderar la polis o ciudad-estado de Atenas, de Corinto y de otras ciudades griegas, y que las decisiones serían tomadas por mayoría de los ciudadanos, por votación mayoritaria. Por otra parte, también insiste el propio Aristóteles en que la clase media es la que garantiza de alguna manera la moderación y la estabilidad de la polis o de la ciudad-estado o de las ciudades-estado. Y sobre los ciudadanos de la clase media tiene que recaer, tienen que recaer las principales responsabilidades. Por tanto, podemos decir que Aristóteles aplica la noción del término medio que había utilizado ya en la ética, en su Ética Nicómaco y en otras obras éticas, a la política como condición de un buen gobierno. Y además también tiene su prevención, en cierto sentido, contra las decisiones tomadas por mayoría, en el sentido de que pueden ser adecuadas, pero sobre todo en el aspecto de que en principio son mejores que las decisiones tomadas por un solo poder, por una única persona, en definitiva. Y así, por ejemplo, lo manifiesta en este mismo tratado político cuando dice que pues generalmente en los banquetes se suele comer mejor cuando realmente contribuyen muchos al banquete y no es algo realizado por uno solo. Por lo tanto, podemos decir que muchas votaciones o muchos votos o muchos consejos de muchas personas o muchas decisiones que se toman por mayoría suelen ser mejores que las que son tomadas por una sola persona. Por otra parte, también era consciente de que en la práctica en un gobierno se encuentran rasgos de distintos tipos de gobierno. Por ejemplo, siendo posible también para él
toda clase de combinaciones, se pueden formar una gran diversidad de gobiernos distintos. Por ejemplo, por un lado estaría la monarquía, el gobierno de un solo individuo, que según Aristóteles trata de alcanzar el bien común, pero cuando el monarca diríamos que gobierna despóticamente y el poder lo pone exclusivamente al servicio de sus propios intereses, pues podemos decir que este régimen degenera en una especie de tiranía, o una clara tiranía o dictadura. En la aristocracia, por ejemplo, pues se entiende que es el gobierno de unos pocos, también con vistas al bien común, pero puede degenerar en un gobierno oligárquico, régimen en el que los ricos detentan todo el poder y se despreocupan del bienestar de los ciudadanos, en definitiva del bienestar de la comunidad. Y por último, pues habría la timocracia o democracia censitaria, en que el ciudadano paga una renta y por lo tanto tiene derecho a votar y a tomar decisiones. Es el gobierno de muchos. Esta forma de gobierno puede degenerar y corromperse llegando a una demagogia para convertirse al final en una democracia. En cualquier caso, él también está en contra, al igual que Platón, de cualquier tipo de gobierno demagógico, ya que es una práctica política que consiste en ganarse, diríamos, con halagos el favor popular para conseguir mantenerse en el poder o conseguir el poder. Podemos decir que Aristóteles estudió más de 150 constituciones de su época y Platón, pues Aristóteles, al igual que Platón, considera que la polis o la ciudad-estado es la principal unidad política. Sin embargo, su intención en el aspecto político es descriptiva. En cambio, Platón concibe una sociedad perfecta e ideal, algo que no estaba en la mente del propio Aristóteles, que considera que puede haber pues, muchos tipos de regímenes políticos combinados, como ya dije anteriormente, pero él insiste en que pues una clase media debe liderar las ciudades-estado, las polis. La teoría política de Aristóteles tuvo su influencia pues, en la antigüedad, por supuesto, y también en la Edad Media. En cualquier caso, también él pensaba que la política, al igual que la ética, son ciencias prácticas y son ciencias de la acción, como él señala. De hecho, para Aristóteles la ética estudia fundamentalmente el carácter humano y se centra en el individuo para conseguir que alcance el bien, y ese bien se puede alcanzar siguiendo los dictados de la razón y siguiendo las directrices de la prudencia. Por otra parte, está la política, que también es una ciencia práctica, como ya he señalado, y que se centra fundamentalmente en analizar la vida en común y la organización de la ciudad-estado, y se centra sobre todo en cómo la sociedad puede alcanzar el bien, puede alcanzar la justicia, la mayor igualdad posible, el bienestar de todos los ciudadanos sin exclusiones, etc. En cualquier caso, diríamos que un punto clave que no considera Aristóteles y que ya he señalado anteriormente es que es necesario para este estado, diríamos, mejor, que desaparezca la esclavitud. No hay que olvidar que en Atenas había alrededor de 80.000 o 100.000 esclavos en tiempos de Platón y Aristóteles aproximadamente, y había unos 20.000 ciudadanos libres. Y eso era un sistema de democracia directa, pero con unos matices muy peculiares, porque existía el esclavismo, algo totalmente contrario a cualquier idea democrática y desde la perspectiva actual, pues contrario al mantenimiento de unos derechos humanos mínimos. Por tanto, una condición para que esa democracia prosperara y fuera mejor era la desaparición absoluta del esclavismo, de la esclavitud. Y eso pues no se logró en la antigüedad, porque el esclavismo, como sabemos, siguió y perduró también en la época romana, después de la conquista de Grecia por parte de Roma, de la República Romana, sobre el año 140, 149 a.C. aproximadamente, y realmente todo esto pues, produjo que ese esclavismo se mantuviera durante el tiempo, varios siglos más, hasta que al final, con la desaparición del Imperio Romano, desapareció el esclavismo. En cualquier caso, también hay que reconocer, en favor de Aristóteles, que pues, estudió más de 150 constituciones de su época, se convenció del valor de las decisiones adoptadas por mayoría de votos, de los votos de los ciudadanos. Por supuesto, daba mucha importancia a los discursos, a la deliberación en asuntos políticos. También consideraba que un buen ciudadano a nivel ético suele ser un buen político también, porque tanto Platón como Aristóteles estaban convencidos
de que ética y política estaban unidos, porque son ambas ciencias prácticas. Entonces, la vida privada tenía importancia también en la vida pública y viceversa, la vida pública respecto a la vida privada. En ese sentido, diríamos, tener buenos comportamientos, buenas actitudes, ser prudente, ser juicioso, tomar buenas decisiones con inteligencia, con prudencia, siempre era algo muy positivo tanto a nivel ético como a nivel político, a nivel de gobierno político también. Por tanto, diríamos que en ese sentido tampoco dice Aristóteles que él crea un gobierno de origen divino, como por ejemplo surgió posteriormente con el agustinismo político, etc. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.